En este pequeño documental explicaremos cuál fue el impacto que tuvo el keynesianismo después de enfrentar la Gran Depresión en los años 30 y que gracias al modelo de Keynes pudo haber una solución que sacó de la crisis a muchos países. Por esto se le denominó la época dorada. En sí, el modelo presentó varias ideas, cuyo fin era el crecimiento del Estado, que al mismo tiempo beneficiaría a todos los habitantes con alternativas que más tarde presentaremos. Hoy en día su modelo sigue presente, aunque ya no se rija la economía en torno a él. Siempre que surge alguna crisis y necesita nuevas alternativas, se hace presente de nuevo John Maynard Keynes. Nuestro fin es que puedas adentrarte al modelo keynesiano que contribuyó a la idea de la economía actual. El economista británico John Maynard Keynes expuso en su obra Teoría General del Empleo, el Interés y el Dinero una teoría que afirma que el Estado debe intervenir en la economía para mantener el equilibrio y revertir los ciclos de crisis. Defiende que el mercado no se regula de forma natural, en donde los gobiernos deben minimizar las fluctuaciones económicas. Esta teoría fue bautizada e inspirada en su propio nombre como el keynesianismo, inducida durante el siglo XX. De acuerdo con el keynesianismo, la variable que mueve la actividad económica es la demanda. Esta la forman los bienes y servicios que consumen los ciudadanos, las inversiones de empresas y bancos al comprar nuevos equipos o acciones, el gasto público y las mercancías que se exportan. Se encuentra en equilibrio cuando la demanda es igual a la oferta, pero el mercado es incapaz de regularse solo. Según Keynes, he aquí donde los gobiernos deben intervenir para evitar los desequilibrios. Lo hacen con políticas contracíclicas, ahorrar en momentos de crecimiento para enfrentar futuras recesiones y evitar la subida de precios y gastar en periodos de recesión para generar riqueza. Así se reduce el impacto de cada ciclo económico y se soluciona el paro y la inflación. Las teorías clásicas afirmaban que la economía se ajusta por sí sola, llegando al equilibrio entre oferta y demanda y consiguiendo el pleno uso de los factores de producción. Keynes, por su parte, pensaba que este equilibrio solo se alcanzaba en casos excepcionales y que en la realidad hay que tener en cuenta variables como el nivel de empleo y la renta de la población para así estudiar los movimientos en la demanda agregada. Hasta entonces, la ciencia económica analizaba solo condiciones estáticas. Este modelo fue revolucionario porque se oponía a la intervención estatal que promulgaba el liberalismo clásico. En sí, la política keynesista defiende la intervención del Estado para controlar las situaciones de recesión, a través de políticas fiscales y la adecuada gestión y empleo del gasto público. Asimismo, pensaba que la política económica era la herramienta clave para sacar a un país de la crisis. Su meta era que los gobiernos debían de tratar de estimular la demanda que había en la economía, y la mejor manera de estimular la demanda sería utilizar la política fiscal. John Keynes es considerado uno de los economistas más influyentes y reconocidos de la historia, que guarda una estrecha relación con el concepto de Estado benefactor. Esta relación se nombra estado de bienestar keynesiano, que este modelo de Keynes dio solución a un gran problema económico. Asimismo, ayudó a reducir los índices negativos de algunas de las naciones en crisis, en donde se lograron obtener grandes naciones que siguen aplicando este modelo en cuanto a la educación y también al empleo. Antecedentes. En 1929 surgió una crisis económica a la que se le conoce como la Gran Depresión, la cual inició en Estados Unidos y se prolongó por aproximadamente una década. Afectó a la mayoría de los países del mundo, desde los más industrializados hasta los más pobres, y se convirtió en el periodo de recesión económica más severa del siglo XXII. La Gran Depresión, que durante los años 30 vivieron muchos países, fue una de las causas por las cuales se indujo la creación del keynesianismo, en donde la teoría económica
existente ante dicha depresión no pudo explicar las causas del grave derrumbe económico mundial, ni tampoco brindar una solución adecuada de políticas públicas para reactivar la producción y el empleo. Es así que elaboró la teoría enfocándose en el comportamiento a corto plazo de la economía de un país, estudiando las medidas que deberían tomar para llegar a una situación más deseable. Las causas. Ahora vamos a hablar sobre los cambios ocurridos en esta época del tiempo, empezando por los cambios económicos. El pensamiento macroeconómico de Keynes revolucionó la forma de pensar de los economistas clásicos. Keynes crea una política de distribución de ingreso que beneficiaría a las clases más postergadas, y de esta manera se impulsaría el consumo, logrando una demanda efectiva, producción y empleo de la economía. El Estado debía participar en la inversión. Creía que si se incrementaba el ahorro nacional, el Estado tendría mayores recursos para generar un gasto mayor en la obra pública e incrementar así el nivel de vida de la sociedad. De esta manera se lograría disminuir el desempleo y el comprador comprará más productos. La inflación se mantendrá parcial, los ingresos y producción nacional aumentan y la economía se mantendrá sostenible. En cuanto a los cambios políticos, Keynes tenía una nueva teoría de un nuevo rol del Estado, en el que decía que el Estado contaba con dos herramientas para incrementar la demanda efectiva, las cuales eran la política fiscal y la política monetaria. La política fiscal controlaba el gasto público y los impuestos, y la política monetaria, por su parte, se encargaba de las decisiones de inversión de los empresarios, relacionando la ganancia con la tasa de interés. O sea, que la reducción del desempleo y el sostenimiento de la actividad económica pasaron a considerarse una responsabilidad de los gobiernos. Esta teoría fue aceptada rápidamente en el ambiente político y países centrales, mejorando la crisis económica de algunos países como Inglaterra, Alemania y Estados Unidos. En cuanto a cambios sociales, por último podemos decir que las políticas keynesianas formaron un estado de bienestar, en la que se mejoraban ámbitos como de salud, educación, jubilación y acceso al crédito. A este periodo se le conoce también como los 30 años dorados, que fueron de la década de los 40 hasta de los 70. Se creó una política monetaria expansiva en la que la tasa de interés se reduce el desempleo, se dan las negociaciones nacionales, etc. Entre otros cambios podemos mencionar la creación de seguridad social y seguro de desempleo, actualización automática de las jubilaciones, incorporación de trabajadores informales al sistema provisional, etc. Este nuevo modelo económico trajo muchos beneficios y controló la crisis económica que se estaba viviendo. Sin embargo, no se mantuvo por mucho tiempo, debido a que esta nueva crisis surgió llamada la crisis de los 70, que estaba aunada con la crisis del petróleo, que obligó a las naciones a tomar nuevas medidas contra esta. No olvidando mencionar que al ver muchas de estas medidas fallaron, algunos países recurrieron nuevamente a este modelo keynesiano. El fin de esta política económica era de asegurar el crecimiento económico, mediante el consumo y subida de los niveles de vida de las familias. La conclusión de todo esto es que cualquier persona que no pueda alcanzar un determinado nivel de bienestar y de desarrollo personal podrá hacerlo beneficiándose de los servicios ofrecidos por el Estado. Con eso nos podemos dar cuenta que es necesario un gobierno que vele por la estabilidad económica y política, interviniendo en lo económico por medios políticos cuando sea necesario y se estructure para cumplir este fin, tratando de llevar el bienestar a sus ciudadanos como fin primordial siempre. También debe velar por protección, y no solo de los más fuertes, sino también de los más débiles, abandonando los intereses de unos pocos e interesándose por el bien del gran número de personas que lo componen.